Bueno, saludos a todos. Ya comenzamos ahora el último tramo de la Escuela Doctoral de otoño 2020 con esta mesa dedicada a compartir experiencias de doctorando en el acto de serlo, o sea, que están actualmente en curso de realizar sus tesis doctorales en distintos momentos de avance de ese trabajo. ¿Vale? Os dejo, confío en que os vais a gustar mucho y os dejo con las 4 doctorandas y con el moderador de la mesa, Miguel Pérez Gómez, del Departamento de Comunicación Visual y Publicidad de la Universidad de Sevilla, que será el moderador. Pues Miguel Ángel tiene la... ¿Vale? Vale, muchas gracias, Jesús. Como ya ha dicho Jesús, es muy importante esta mesa porque muchas veces cuando uno acaba la tesis quita como todo lo que ha tenido y quizás poder hablar con personas que están en ese proceso, en la tesis, trabajando y todo eso, va a ser interesante para saber cómo se organizan el trabajo, cómo lo han podido llevar un poco adelante con todo. No sé si creo que hay alguna de las compañeras que ha tenido becas. Sí que es interesante también ver cómo se trabaja sin no teniendo beca, ¿no? Antes de empezar me gustaría recordar un poco las normas. Se puede utilizar el chat para hacer hasta que acabemos el turno de preguntas. Va a presentar cada una de las ponentes y luego al final procederemos a las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues empezamos por orden de programa con Daniela Jaramillo Den de la Universidad de Huelva, que nos va a explicar cómo ha trabajado, cómo ha ido trabajando, su tesis y bueno, yo creo que despertará grandes preguntas. ¿Quieras, Daniela? Muchas gracias. Sí, ven la pantalla compartida. Sí. Daniela, un segundo. Soy Jesús Jiménez otra vez. Haced el favor de, creo yo, de cerrar los micros, que no tengáis la palabra ahora mismo, porque creo que se origina más ruido, si no. Vale, perdonad la interrupción. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo soy doctoranda este es mi segundo año, acabo de empezar mi segundo año, y he preparado una presentación corta para explicar un poco cuál es mi experiencia de trabajo en la tesis doctoral. Entonces, en primer lugar, el título de mi tesis, cuál es la temática, ¿no? Mi tesis es una tesis por compendio de publicaciones, y el título es Las migraciones en las nuevas configuraciones mediáticas, análisis de las estrategias para la polarización del discurso. Yo estudio narrativas sobre y creadas por migrantes en las redes sociales. Ahora me estoy enfocando en Instagram y TikTok y estudio migrantes en los Estados Unidos y en España. Y utilizo estas narrativas como ejemplo para estudiar un poco el tema de la persuasión en las redes y cómo se instrumentaliza al migrante para avanzar ideologías diversas. Creo que es importante en este tipo de presentación saber un poco de la persona, ¿no? ¿Por qué estudio este tema y por qué es de mi interés? Entonces, yo soy migrante, yo nací en Ecuador, viví 12 años en Estados Unidos y llevo 5 años en España. Soy mujer, soy madre de 2 hijas, tengo una hija de 3 años y una hija de 8. Soy doctoranda, mi formación es en el área de la comunicación y la educación. Soy investigadora y también soy autónoma. Yo no tengo una beca para estudiar ni para hacer la tesis. Yo soy trabajadora autónoma, que en España es lo mismo que tengo mi propia empresa, se podría decir. Y soy traductora de textos científicos y ayudo a distintos grupos de investigación en varias cosas, en financiación, escribo propuestas de financiación europeas, etc. Voy a darles un poco un resumen del trabajo que he hecho durante este primer año de la tesis. Es importante pensar que el primer año para mí empezó más o menos un poquito antes de que empiece el programa, porque yo ya de mi máster empecé a hacer un poco de trabajo y ahí empezó mi primera publicación. Entonces, en diciembre del 2019 publiqué un artículo en la revista New Media Society, JCRQ1, el primer artículo de mi tesis. Tengo ahora mismo 2 artículos en revisión, uno en la revista European Journal of Communication, que ya estará al caer de la revisión,
y otro que es un artículo sobre métodos de investigación en una revista International Journal for Research, Social Research Methodology. He participado en 3 congresos de este año y hemos escrito libros sobre la plataforma Instagram con 3 compañeras del grupo de investigación. También he trabajado como editor en un libro editado, el Currículum 1000 del grupo AlphaMed, y he escrito un capítulo del libro. He participado en 2 escuelas doctorales en este verano. Uno, la Escuela de Métodos de Investigación de Richard Rogers, que habló esta mañana, métodos digitales, y otro sobre métodos de medios y democracia en la Universidad de Bergen. Participé también en el coloquio doctoral de la Asociación de Investigadores de Internet y estoy llevando a cabo una estancia de 6 meses virtual en la Erasmus University de Rotterdam. Entonces, para ver cómo he llevado a cabo esto, cómo lo he hecho, vamos a ver un poco las estrategias. Entonces, como la parte de la escritura de los artículos, para mí, las estrategias que más me han servido para desarrollarme como autora es leer mucho, leer textos parecidos a los que quieres escribir. Esto es muy importante porque nos ayuda a convertirnos en el escritor que queremos ser. Estamos en un programa formativo y no se supone que sabemos todo, se supone que estamos desarrollando competencias. Por otro lado, yo leo mucho las revistas donde quiero publicar. Entonces, eso me ayuda a, como mi tesis es por compendio de publicaciones, me ayuda a ver si lo que estoy investigando va en la línea de lo que me van a hacer en una revista. Entonces, de eso me ayuda a la muestra, a ver los métodos que se están utilizando, etc. Por otro lado, yo dedico un tiempo diario a leer y a escribir. Entonces, esto incluye leer artículos que me sirven como base teórico, escribir mis propios textos y luego leer mis propios textos y corregirlos. Entonces, este es un proceso siempre circular que lo hago diariamente. Entonces, nunca me desconecto de mi tema y nunca me desconecto de mi trabajo doctoral. Y luego a mí me gusta establecer objetivos cuantificables. Entonces, en cada una de las cosas que hago, yo me pongo unos objetivos. Entonces, un ejemplo es el libro que hemos escrito entre 4 compañeras. Nos hemos hecho un Excel donde calculamos la cantidad de palabras que debe tener este libro. Y hemos escrito diariamente un número de palabras para llegar a ese objetivo. Por supuesto, la cantidad de palabras no tiene nada que ver con la calidad de estas. Entonces, estos objetivos tienen dentro de ellos, o sea, nosotros nos pusimos un objetivo de 300 palabras diarias. Entonces, este objetivo incluía leerlas, mejorarlas, corregirlas, todo este proceso circular que comprende la escritura y el perfeccionamiento de escribir. Yo pienso que la tesis doctoral es un proceso de aprendizaje autónomo. A mí me sirve muy bien porque es flexible y yo puedo diseñar y elegir lo que quiero aprender. Entonces, por un lado, la virtualización de todos los procesos formativos, para mí representa una oportunidad. Pero hay que tener cuidado de no intentar estar en todas las oportunidades porque es un poco agobiante la cantidad de oportunidades que existen. Entonces, para mí es importante hacer un plan de competencias que yo quiero desarrollar, de teorías que baso mi investigación, de métodos que quiero aprender para llevar a cabo los artículos. Antes les decía que he leído, ¿no? Entonces leo un artículo que quiero llevar a cabo y ahora tengo que aprender ese método que quiero implementar. Por supuesto, las tendencias de investigación. Entonces, en cada tema de investigación existen tendencias de lo que es más innovador, más moderno, lo que está pasando, yo llamo lo que está en la punta de la ola, ¿no? Es como eso que está por explotar. Entonces, eso nos damos cuenta por medio de leer los últimos artículos publicados y las redes sociales también nos ayudan mucho. Y por último, yo creo que una competencia básica para un investigador es el inglés. Entonces, yo hablo inglés y por eso me doy cuenta de la importancia, porque yo leo en español y en inglés. Yo pienso que es importante para todos desarrollar esta habilidad donde estemos siempre mejorando, ya sea leyendo, escribiendo o escuchando conferencias, etc. Aparte de la soledad del doctorado, claro, yo lo que hago es practico algunos hobbies. En mi caso he aprendido a tocar el ukelele. Entonces así cuando me siento muy sola, toco un poco el ukelele, me ayuda a reflexionar y voy avanzando. Por otro lado, el síndrome del impostor es una experiencia que creo que todos hemos tenido, esa sensación de no ser suficiente. En mi caso, yo intento siempre pensar que estoy compitiendo conmigo misma, con la mejor versión de mí. Entonces eso me ayuda a ser mejor. Bien, juntarme con personas que son motivadoras y que me apoyan. Entonces, creo que es importante celebrar todos los logros y todos los puntos. En mi caso, yo hago un estudio por compendio. Entonces,
yo intento celebrar cada cosa. Cuando recojo los datos y ya los tengo recogidos, celebración. Cuando los analizo, celebración. Cuando escribo el artículo y cuando lo envío. Y si me lo revisan, aunque me lo rechacen, yo lo celebro porque cada paso es un logro y es un aprendizaje. Incluso cuando nos rechazan un artículo, hemos aprendido algo porque a veces nos lo revisan y nos dicen lo que hemos hecho mal. Otras veces simplemente sabemos que esa revista no era. Entonces, todo eso ayuda siempre a celebrar, ¿no? Por otro lado, el networking digital. Yo uso mucho Twitter y ResearchGate Academia Edu para conectar con los investigadores de mi área que me interesa. Esto es muy interesante porque nos ayuda a seguir estas tendencias, todos estos temas que son ahora innovadores en nuestra área de conocimiento. Cuando yo cito a alguien, lo busco en internet, en Twitter, a ver si es activo. Porque claro, no todos los investigadores van a ser amigos en Twitter, pero muchos de ellos sí. Y es muy interesante porque así nos enteramos de lo último que está ocurriendo en nuestra área de investigación. Ahora mismo todo pasa de manera virtual. Entonces, a mí me ha ido muy bien contar investigadores que admiro y ellos son muy abiertos y les encanta que uno les diga lo bien que han hecho. Ahora que todo es virtual, tenemos esta oportunidad de colaborar con ellos, de aprender de ellos, incluso tener una conversación es muy útil. Y también conectar con pares, personas que están haciendo la tesis con nosotros. Todos estamos pasando por una experiencia, tal vez el apoyo de pares siempre es muy útil. Finalmente, para mí es vital en mi situación de madre, de trabajadora autónoma, de esposa y de doctoranda, el tener el apoyo, ¿no? Entonces, tener ese apoyo, ese equipo de apoyo que para mí es, por ejemplo, mi esposo, que siempre me apoya y comprende el por qué para importante hacer una tesis. Yo pienso que muchas veces ese apoyo, o sea, en las familias no se entiende cuál es el valor de la tesis. Y que sea nuestra pasión es suficiente. Para mí, yo hago la tesis porque quiero, porque me apasiona investigar, me apasiona aprender, y creo que eso es suficiente. Entonces, la gente que nos quiere va a comprender que eso puede ser suficiente razón para hacer una tesis en un momento tan difícil como el que estamos. Eso es todo de mi parte. Estoy a su disposición con cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. A mí me ha parecido súper interesante. Vamos, primero porque el tema de creación de contenidos por parte de personas anónimas, mi tesis es sobre fanfilm, sobre producción de ficción amateur, entonces siempre me ha interesado muchísimo. Luego, sí, es que es interesante, ¿no? Luego, hay otra cosa que tampoco se habla mucho, es el avanzar trabajo. Tú lo hiciste, por ejemplo, en el máster. Yo, por ejemplo, tuve una beca de colaboración y ya hice un boceto de 150 páginas de la tesis. Cuando hice la tesina era el marco teórico de la tesis. Luego, cuando ya redacté la tesis final, hay actualización bibliográfica y tal. Y luego ya es ir un poco con cabeza. Luego, si nos apetece otros temas de investigación, pues ya los podemos ir aparcando o ir investigando de una manera paralela. Y lo que tú has dicho, tú has aprendido a tocar el ukelele. Yo durante la tesis lo que hacía era escribir críticas de cómic en diferentes blogs. Era una manera de decir, bueno, escribo a mi gusto, sin ninguna norma, tal, y eso también te permite, bueno, desfogarte un poquito, ¿no? Bueno, si tenéis alguna pregunta, guardarla cuando acabemos todos, ¿vale? Cuando tengan todas las compañeras, pues empezamos con las preguntas, ¿vale? La siguiente que viene es Ana Larrea, de la Universidad de Cádiz. No sé si alguna está a punto de presentar, me ha llegado que está a punto de presentar o ha presentado lo que sea, ¿vale? Ana, cuando quieras. Hola. Sí, se te escucha, sí. Sabes que puedes compartir contenido, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por acá por América. Buenas tardes allá por España. Me falló un poquito la tecnología, pero bueno, voy a intentarlo. Me tengo que conectarme desde el móvil porque me falló un poquito el ordenador. Vale, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Larrea. Yo soy docente en la Universidad Técnica del Norte en Ecuador. Actualmente estoy cursando mi tercer año del doctorado. Estoy inscrita desde la Universidad de Cádiz bajo la línea de investigación de publicidad, marketing y relaciones públicas. Mi tesis doctoral está basada en el estudio de influencers, específicamente la tipología de los celebrity influencers en Ecuador. Yo soy ecuatoriana
y estamos actualmente analizando al top 10 de los influencers que tenemos dentro de nuestro país. Para esto, obviamente les puedo decir que para mí y definirme mi tema doctoral fue bastante complicado. Yo realmente me demoré un poco en definir el tema, pero a este último tema que ya fue el final. Yo tuve 3 temas previos, los cuales estaba un poco desviada, la verdad, el primer año del doctorado, les voy a ser sincera, sobre todo los que están iniciando en esta fase, estás un poquito perdida, un poquito orientada, pero luego obviamente trabajando con los tutores, enfocándote en lo que necesitas y en lo que te gusta, pues vas a ir encaminando. Entonces, al ser mi tercer tema, pues ya definí qué es. Estamos haciendo este estudio específicamente de todo el tema del ámbito comercial en la era digital, específicamente en las celebrity influencers del top 10 del Ecuador. ¿Qué estoy analizando yo? Bueno, yo estoy utilizando técnicas y obviamente metodología cuantitativa y cualitativa. Yo actualmente estoy en la fase ya de culminar la parte metodológica, que ha sido la verdad lo más fuerte de mi investigación, porque el recoger los datos de enero a agosto, fue específicamente recordamos, recogí los datos, hice un análisis de contenido diario, más o menos para que se puedan dar cuenta, yo más o menos entre 1 hora y 2 horas diarias hacía el análisis del contenido de cada una de las publicaciones de todos los celebrity influencers, tanto en su feed como en sus de 24 horas en Facebook e Instagram. Entonces yo les puedo decir que esa parte ha sido como que la más difícil, la más larga en la parte de metodología. Y luego pues voy a hacer la siguiente fase, que es la cualitativa, que son las entrevistas a las empresas de comunicación y publicidad más grandes del Ecuador, para analizar cuál es la perspectiva comercial sobre la contratación de celebrity influencers. Les puedo decir que esta es una fase larga, es complicada, y comparto totalmente lo que dijo mi colega hace un par de minutos, y dijo, sí, es una fase doctorando, muchas veces te vas a sentir frustrada, te vas a sentir que no sabes qué estás haciendo con la vida literalmente, pero créanme, cuando ya vas como que viendo la luz al final del túnel, te prometo van a sentir una satisfacción enorme. Actualmente, como les digo, yo estoy casi por finalizar la metodología, que ha sido lo más fuerte. Les puedo recomendar sinceramente que el tema es específico, sobre todo que definan bien su tema, que fue lo que más me equivoqué y lo que más fallé yo, y luego se puedan elegir bien la metodología, porque por ejemplo, dependiendo de la metodología que van a elegir y las herramientas y técnicas, eso les puede o ahorrar tiempo o hacer mucho más larga su tesina. En cuanto al ámbito científico, yo durante mis 3 años de doctoranda, de igual manera yo he tenido la oportunidad de hacer varias publicaciones y presentaciones en distintos congresos a nivel internacional. Actualmente tengo 2 artículos de Scopus. Mi tesis no es un compendio de artículos, sino yo estoy haciendo una tesis completa, pero he podido con varias recolecciones de datos y con alguna información hemos podido trabajar. Adicional a esto, pues también tengo 3 capítulos de libro publicados sobre la misma temática de mi tesis y como 4 presentaciones en congresos. Lo único que les puedo decir es que se arriesguen a jugar, inicien presentándose en congresos. La verdad es que sobre todo España da muchas oportunidades a doctorandos para presentar sus comunicaciones, que sí van a poder tener esta experiencia académica investigativa. La verdad es que al inicio te da un poquito de temor presentar ciertas comunicaciones, te da miedo a equivocarte, pero no, al contrario. Hay varios congresos que justamente quieren reunir a doctorandos para que inicien su carrera investigadora. Espero yo, en tema tiempos, yo espero que en 1 año ya estaría graduándome y defendiendo mi tesis, porque ya solo me faltaría culminar la parte metodológica y la parte de lo que sea conclusiones, discusiones y recomendaciones. Así que nada, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en esta mañana, en esta tarde, porque yo recuerdo cuando vine a AF, donde justo estuvimos con esta experiencia,
todos estamos con muchos llenos de dudas, estamos con inseguridades de cierta manera, pero yo creo que a eso estamos en esta mesa redonda para poder debatir y sepan en primera línea de cómo realmente es ser un doctorando, dependiendo del curso en el que estás. Yo les agradezco mucho a todos su atención y mil disculpas por mi tema técnico. No pude presentar también lo que tenía preparado y les mando un abrazo fuerte y a las órdenes si tienen cualquier inquietud. Un abrazo a todos. Bueno, pues Ana, pues muchísimas gracias. Yo creo que has destacado cosas interesantes que pasas en ese proceso inicial. A lo mejor la indefinición, hay tantas cosas interesantes que investigar en este nuevo mundo digital y todo, que a veces cuesta llegar y es normal darse un par de golpes a veces. Lo mismo sucede con la metodología, es encontrar esa que te facilite el trabajo, no que te lo complique un poco más. Y luego una tercera cosa, lo de ir armando la tesis con publicaciones. Hay que perder el miedo a publicar, a enviar, a que te digan que no, que te digan que sí, que tienes que corregir, e ir a congresos. Es decir, es ir armando un poco esa investigación principal, pues a lo mejor con cosas paralelas que te ayudan luego a cimentar más la tesis, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Ana. Seguimos con Sara Rebollo, de la Universidad de Sevilla, compañera de Hola, departamento. ¿qué tal? Buenas, pues cuando quieras, Ana. Sara, cuando Voy a quieras. compartir, pero Vale. no sé, nunca, no sé si no se ve, me lo decís. Sí, ¿Lo se ve, veis? se ve. Presentación ya si quieres, ahora, pues cuando quieras. Perfecto. Muchísimas Venga. gracias. Bueno, pues yo soy Sara Rebollo Bueno, soy de la Universidad de Sevilla y soy de la línea de Ingeniería de Relaciones Públicas. Lo primero, muchas gracias por haberme invitado y quiero contaros un poco cómo está siendo mi experiencia. Yo estoy en el segundo año, empezando. Yo tengo un contrato predoctoral, una FPU, que me dieron en mi primer año y por lo tanto yo me dedico a la tesis a tiempo completo. Todo el día, bueno, la tesis y lo que conlleva la tesis que ahora os contaré. Y mi tesis se titula El uso del miedo en la propaganda política y electoral en España desde la ruptura del bipartidismo. Dentro de todo lo que es publicidad, yo desde el principio tenía muchísimo interés en política y en comunicación política y más específicamente en la propaganda. Os voy a contar un poco mi punto de partida porque es un poco especial, porque yo he contado con una ventaja y es que yo decidí dedicarme a la investigación en segundo de carrera. Es muy poco típico, muy atípico, pero yo en segundo decidí que no quería dedicarme profesionalmente a la publicidad en el sentido de trabajar en una agencia o en un gabinete y que a mí lo que me llamaba era la investigación. Lo cual se me reafirmó más todavía cuando ese mismo año, en segundo, di mi primera clase de investigación publicitaria, que me la dio el que ahora es uno de mis directores, que es Víctor Hernández. Y eso, pues con 18 y 19 años le dije a Víctor que quería dedicarme a la investigación en segundo. Yo no sé ni cómo no me llamó loca, en plan, yo creo que no sabe ni lo que está diciendo, pero él me muy bien y fui solo una interna, segundo, tercero y cuarto. Eché la beca de colaboración con él. En tercero, a finales, pues, conocí al que ahora es también mi director, que es Antonio Pineda, y con él hice el TFG, hice el TFM, y desde el momento uno se implicaron tantísimo conmigo que, claro, yo tuve 3 años y 4 con el máster de preparación de saber a qué venía la tesis. De hecho, yo en cuarto ya tenía una publicación en una revista, que fueron 3 años en la que Visto se leyó como 4 veces el mismo artículo que yo intenté hacer, y al final lo conseguí publicar. Y también tuve otro ensayo con la beca de colaboración, que también se ha mencionado antes, y también tuve otro ensayo con el TFG y con el TFM. Entonces es una ventaja porque a mí no me lanzaron a la tesis ahí, ¡pam!, y no sé lo que es. Yo sabía perfectamente desde un minuto uno a lo que me metía, porque he tenido mucho apoyo, mucha implicación alrededor. Cuando ya por fin cojo mi beca, que fue inesperado, pero me la otorgaron, y me siento en la tesis, encuentro 2 cosas. Porque yo le digo a mis directores, bueno, pues yo quiero investigar sobre el miedo y la propaganda. Y me dijeron, bueno, vamos a especificar un poquito más, porque eso es demasiado amplio. Y claro, tenía que imaginarse, o sea, es amplísimo el tema. Entonces me di cuenta de la importancia que tengo de concretar.
y ya especificamos espacio y tiempo, que por eso en España, desde la ruptura del bipartidismo, es decir, cuando pasamos de un multipartidismo leve a lo que tenemos ahora, nivel que para formar gobierno hay que llevar coaliciones. Entonces, es algo que sigo arrastrando, un problema que sigo arrastrando, por eso quería señalar muchas veces cuando voy a hacer un punto de nuevo del marco teórico, otra vez tengo el problema de que tengo que aprender a concretar. Y otro problema que me encontré el año pasado fue que tengo un marco teórico bastante multidisciplinar, porque mi marco teórico se divide en 4 bloques. El primero, el miedo como concepto, que claro, lo he abordado desde psicología, psicobiología, antropología y psicología social, y fue como una locura. Me di cuenta de que, claro, yo no tenía ni idea de esas disciplinas, tenía que enfrentarme a eso de nuevo y fue, lo pasé regular porque fue como empezar a estudiar cosas y claro, una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra y bueno, fue un poco locura. Los 2 bloques de en medio, que son medios de comunicación de masa y propaganda, obviamente, sí son más de mi disciplina. Y por último, el de concretar a nivel espaciotemporales de ciencias políticas, porque obviamente ese cambio político de contexto que ha habido, pues tenía que explicarlo, pero supongo que muchas tesis ocurrirá de que sin querer pues tenemos que quitar cositas de diferentes disciplinas y eso conlleva un trabajo extra de entender conocimientos de otras ramas del conocimiento. ¿Qué pasa? Es que la tesis no es solo la tesis. Yo pensé, digo, ay, pues tengo 4 años por delante para dedicarme exclusivamente a la tesis. No, mentira. La tesis conlleva artículos, conlleva generar capítulos, congresos, cursos, ahora encima este año docencia, todo lo que conlleva pertenecer a un grupo de investigación y todo eso es algo extra porque hay que estar todo el día aprendiendo. Es como el aprendizaje continuo. Y no es solamente aprendizaje continuo en el sentido de sobre tu temática y sobre tu tesis, sino que es, vamos a aprender los factores de impacto, cómo funcionan las revistas, vamos a empezar a dar clases, cómo echar becas, pedir financiación, las acreditaciones, es aprender constantemente y entrar en un sistema totalmente nuevo. Y eso sucede cuando estamos haciendo el doctorado, ¿no? Que parece que hemos pasado de ser alumnos de máster, que bueno, es muy parecido a ser un alumno de grado, a de momento tengo que focalizar mi atención en muchísimas cosas a la vez. De hecho, yo hasta este año decía que mi trabajo 50% la tesis, 25% artículos, congresos, etcétera, y otro 25% de hecho se lo llevaba la burocracia, ¿no? Que además hay muchísimas y hay que tenerla en cuenta porque al fin y al cabo hacer una tesis es tiempo y hay que saber organizarse muy bien el tiempo. Yo por eso digo que como hay tantas cosas que aprender constantemente, al final lo que más ayuda, o por lo menos a mí me ha ayudado, es el diálogo con los directores. Yo tengo 2 directores, como he dicho, que se han implicado desde el minuto 1 conmigo, que han apostado muchísimo por mí y puedo hablar con ellos perfectamente. Podemos escucharnos, debatir. Además, os animo muchísimo a que emprendáis propuestas. Yo al principio me daba un poco de miedo, la verdad. Decía, bueno, si esto me han dicho ellos, porque esto es lo mejor. Y probablemente sea así, pero si tú no das una contrapropuesta o otra propuesta, no sabes por qué tú no estás yendo mentalmente por el buen camino. Necesitas... Es verdad que hay veces que me han dicho, Sara, pues por ahí no tires porque mira, es que eso está muy quemado, o es que por ahí te vas a chocar, o tal. Pero hay otras veces que me han dicho, ay, pues parece interesante, vamos a mirarlo, vamos a tal. Y ese... que no sea tanto una jerárquica que te obliga a ciertas cosas, sino que se vea más como un feedback. Yo, por lo menos, he tenido suerte de que conmigo ha sido así. Y claro, como hay que aprender tantísimas cosas, pues genial tener a 2 personas o a una persona o 2 directores que tengáis, o 3, que hay gente que tiene 3, a llevar eso por un buen camino. Y yo siempre os digo que planteéis las más dudas posibles. De hecho, yo decía, yo se lo digo a ellos, digo, soy una pesada, me podéis llamar pesada cuando queráis, con todo el derecho del mundo, porque yo soy la típica que va con su papelito, con todas las listas, con todas las dudas, apuntar en una lista, y ahora empiezo a soltar. Y además es que antes decía, ojo, es que voy a ser una pesada, esto, bueno, esto ya lo resolveré en otro momento, pero es que al final lo que no resolváis se os queda ahí y va a aparecer otra vez, y otra vez, y otra vez, y mejor quitaros de encima, es un problema, un dolor de cabeza menos. Y otra cosa también es el tema de las correcciones, que he puesto un meme para que nos riamos un poquillo, pero me refiero más a mirar las correcciones con capacidad crítica. El hecho de, la primera vez que me mandaron una corrección fue como, bueno, aplico todos los cambios que me dicen,
y eso va a estar bien. Pero ¿qué pasó? Que cuando pasé al siguiente punto me di cuenta de que estaba cometiendo los mismos errores. Y es como, vamos a ver, no es más fácil que pillen las correcciones que me están haciendo para intentar no cometerlas otra vez. Y además, es bueno que ellos me ponen muchos comentarios que me hacen pensar las cosas 2 y 3 veces. Y creo que eso me está ayudando no solo a ver todo lo que voy leyendo nuevo con otra perspectiva, de más autopreguntarme a mí cosas, sino que también creo que a la hora de leer a otras personas me ayuda más a tener esa capacidad crítica con lo que estoy leyendo, más que aceptar las cosas como tal, que al final la capacidad crítica es de lo que se trata la universidad, ¿no? Más que de dar contenido a mansalva. Os voy a hablar un poco de cómo me organizo. Yo os digo, soy excesivamente organizada, o sea, tengo un problema con la organización. Pero bueno, mi marco teórico, yo es lo que estoy haciendo ahora mismo, porque voy a inicio del segundo año, y lo que hago primero es una revisión superficial. Es decir, voy a hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación y la representación del miedo. Pues voy a ver voy a mirar a la abuela, tal, a ver qué dicen que me pueda servir. Después propongo un índice, un subíndice realmente, porque es una parte del marco teórico. Lo discuto con los directores, normalmente lo hacía en persona, pero ahora con todo esto del COVID pues lo hacemos a través de hilos de correo. Y cuando ya tenemos el definitivo, yo vuelvo a leer. Pero no me refiero a volverme a leer las obras otra vez de nuevo. Quiere decir que yo, según voy leyendo en esa revisión superficial, en un Word voy apuntando absolutamente todas las cosas que yo creo que me pueden servir. Y ya después, cuando tengo que volver a leer, solamente tengo que volver a leer de ahí o de los autores que me haya apuntado que me hayan servido. Así no pierdo tiempo en leerme otra obra de nuevo. Con esto no quiere decir que si a lo mejor hay alguna obra que es más importante o que no se ha entendido bien o que no os acordáis bien o lo que sea, la volváis a leer. Pero es verdad que a mí me dijeron, intenta no releer las cosas muchas veces porque al final pierdes un tiempo y al final lo que haces es liar mal los conceptos. Entonces tengo esta técnica de ir apuntándolo directamente. Respecto a la organización más a nivel general, a mí, yo tengo un cronograma, pero claro, no es porque yo quisiese hacerlo, sino es porque me obligaban a hacerlo para la beca y me di cuenta que es una maravillosa herramienta. Yo tengo un cronograma que es un Excel en el que pone todos los pasos que tiene una tesis, yo qué sé, revisión, estado de la cuestión, metodología, todo esto, y pongo cuánto dura a nivel años. Pues el primer año me dedicaba a la revisión, el segundo al estado de la cuestión, la metodología la voy a aplicar de este mes a este mes. Bueno, yo cuando lo hice para la beca, lo que hice fue preguntarle a la gente que ya se había doctorado, más o menos cuánto tiempo habían tardado en cada cosa, para yo hacerme una idea y mandar algo obviamente realista, porque yo no sabía exactamente cuánto me iba a ocupar en tiempo. ¿Qué pasó? Que cuando me tuve que empezar a poner a trabajar el año pasado, cogí el cronograma y me pude hacer una organización mensual y gracias a la mensual he sido capaz de hacerme una organización semanal. Eso quiere decir que yo me levanto por la mañana, bueno, eso sí, soy la mujer pegada a la agenda, eso es una verdad, pero me levanto por la mañana y yo sé exactamente qué tengo que hacer. Obviamente hay días que una no se levanta igual, a lo mejor algo se te retrasa, o que surge algo y dice, mira, esto le quedan 2 días, corre, échalo, o cualquier cosa así que hace que te retrases un poco. Pero es verdad que me aclara mucho la cabeza saber, pues me quedan 2 días para entregar esto y también este congreso y también lo otro y no sé, me parece mucho más, menos pensar en cómo voy a ordenarlo si ya está todo organizado. Entonces, por si queréis la idea de hacerlo del cronograma. De hecho, si alguien no ha visto nunca uno ni eso, pues me lo escribí y yo os mando el mío que no me importa en absoluto. ¿Qué pasa? Que la organización está muy bien hecha y el primer año me fue muy bien, pero me encontré con una importante piedra, que fue la pandemia. Yo estaba acostumbrada a trabajar allí, en la facultad, y todo muy organizado, como os he contado, todo muy bien, y entregué el punto primero estupendamente bien. Empezó el segundo y bueno, pues me di cuenta de que había hecho esa primera revisión superflua, me habían aceptado el índice y cuando me puse a ordenar me di cuenta de que tenía 80 páginas de diferentes apuntes y que no tenía capacidad de ordenarlo. Me sentaba delante del escritorio y decía, madre mía, Sara, es que no sabes por dónde empezar, no escribía ni una sola palabra. Me pegué 2 semanas sin escribir absolutamente nada. Y claro, la frustración que se me generó fue muy fuerte, pero y al principio como que me culpaba a mí misma, después te das cuenta de que, bueno,
que eso le pasa a todo el mundo. A mí me ha pasado pues, en contexto de la pandemia y del COVID, pero que puede pasarte en cualquier momento, por cualquier circunstancia, por cualquier contexto, porque estos trabajos que son tan a largo plazo y que te ocupan tanta parte de tu vida, porque la tesis tiene un precio a pagar a nivel social y un precio a pagar a nivel personal, pues obviamente todos los días, todas las épocas y todos los meses no son iguales. Conseguí entregarlo a tiempo, que fue el 1 de septiembre, pero obviamente llegué más ajustada. Lo bueno es que yo en mi organización siempre dejo 2 semanas, por ejemplo, en blanco antes de la entrega, por si, bueno, pues pasan estas cosas. Llegué ajustada, muy cansada, sin dormir, pero llegué. Pero para que sepáis que si tenéis un bajón o lo que sea, que eso es lo más normal que os puede pasar, no somos máquinas, ¿no? Y con eso enlazo con lo último que quiero destacar, y es que me llegaron muchas noticias de cómo la tesis era poner en juego la salud mental y emocional, y empecé a leer muchos artículos sobre la salud mental en los doctorandos, y la verdad es que me dejaron resultados que iba a decir que me impresionaron. No me impresionaron, pero no me sorprendieron, pero sí me impresionaron. Esa es la frase. Porque es verdad que hay muchísima cantidad de trabajo, es muchísimas cosas en las que presta atención y muchísimas cosas que complican el camino, como la dificultad de financiación. Yo porque tengo una beca, pero es que hay muchísima gente, la mayoría que no tiene, y es mucho más complicado, porque a lo mejor tienen que dedicarle a otra cosa más de mi porcentaje de 50 tesis, 25 tal. Ellos tienen un esfuerzo extra. El futuro tan complicado que tenemos. A nivel, bueno, en España, no sé en otros sitios, pero en España está la cosa muy complicada. La competencia que se genera en este sistema, que es atronadora, la verdad. Y sobre todo el síndrome del impostor, que bueno, ya la menciona mi compañera, pero es verdad que muchas veces dice, ¿y si no soy suficiente? O si no lo estoy haciendo bien, o si... Yo creo que tenemos que intentar ser un poco menos, culpabilizarnos un poco menos, e intentar ponernos más en valor, porque a veces a lo mejor el sistema, el entorno y tal, no nos entiende tanto. Me explico. Yo, por ejemplo, cuando me reuní con mis amigos después de la pandemia y tal, lo que me dijeron todos fue, bueno, pues ya habrás acabado la tesis después de todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Y yo, vamos a ver, si llevo 2 años, ¿cómo voy a acabar la tesis? Pero porque no lo comprenden, no comprenden cómo a lo mejor puedo estar 3 fines de semana sin salir y otro fin de semana no trabajo, porque para ellos es un horario y fin. Entonces, como solución y búsqueda de este cuidado de la salud mental y emocional, aparte de que por supuesto desarrollé actividades, yo por ejemplo me echaba a correr, no toco el ukelele, pero corro. Y, y también hacer cosas con otras personas diferentes al doctorado, pero es muy importante también, yo creo que podríamos crear una red de apoyo de doctorando en la que dejemos a un lado un poco esa competitividad tan arrolladora, que al final lo único que hace es hacer mella en nosotros mismos e intentar apoyarnos los unos a los otros. De hecho, el mayor ejemplo, bueno, mayor, habrá muchos, pero en mi vida es el que, bueno, María creo que está escuchando, es una chica con la que yo echamos la beca a la vez, firmamos el contrato el mismo día a la misma vez, nos hemos incorporado a la vez, y para mí ella ha sido un apoyo esencial. O sea, cuando ella ha tenido un bajón, pues yo he intentado ayudarle, y cuando yo lo he tenido, ella ha sido la que me ha ayudado. Entonces yo creo que entre nosotros, que también nos entendemos más, también podemos hablar un poco más de lo que a veces lo hacemos. Y también vamos muchísimos doctorandos con los que me siento muy identificada, Bianca, Laura, Antonio, muchísimos. Así que yo apoyo que podamos cambiar un poco la perspectiva que hay, y aparte de es verdad que la tesis es muy importante, el trabajo es muy importante, pero que también no nos olvidemos de nosotros mismos y de la salud mental, que parece que está un poco descuidada últimamente. Y nada, muchísimas gracias, muchísimo ánimo a todos, y que espero que os haya servido mucho lo que os he contado. Pues muchísimas gracias, Sara, sobre todo por el detalle a la hora de explicar cómo te has planificado el trabajo. Creo que es muy interesante. Sobre todo porque sí que es cierto, se planifica y se planifica muchísimo. Yo tenía una pizarra en el pasillo, yo tenía una pizarra de vereda grande en el pasillo con cómo tenía que ir las tesis por fechas, lo que se iba acabando y lo que no se iba acabando. Es decir, la tenía, o sea, para ir al salón, para ir al dormitorio, para ir a la veía siempre, con lo cual tampoco me podía olvidar.
Luego sí que es cierto que sí, las entregas de última hora, envíos de propuestas, que siempre parece que va a dar tiempo y es esos últimos días, y que luego es una carrera de media larga distancia, es decir, que en el tiempo de la tesis pues puede haber momentos de bajón, momentos personales, luego momentos de cansancio, porque si estás trabajando, y estás investigando y estás haciendo y tienes siempre que intentar un rato al día para estar en la tesis, para hacer algo siempre, ¿no? Y no sé, me ha parecido muy interesante, además muy realista la idea de empezar antes. Yo tuve oportunidad también de dar clases antes de acabar la carrera y con la beca colaboración fue una oportunidad y es verdad, si se puede aprovechar esa oportunidad, se hace y casi no hay mejor manera, ¿no? Porque ya tienes el contacto directo, estás todos los días allí, porque si estás investigando la tesis y, por ejemplo, no se tiene una beca, como es tu caso, pues ya no existe la obligación de ir allí tampoco, y entonces yo creo que has aprovechado muy bien y sobre todo que has planificado muy bien. Yo creo que es un buen ejemplo, que más vale a veces sentarse unas tardes a planificar que luego ir improvisando sobre la marcha, porque improvisar ya irá llegando, ¿no? Lo de improvisar cuando se pueda. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente ponente, a Emiris Sosa. Hola. De la Universidad de Málaga. Sí, estoy aquí. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Estoy intentando compartir vídeo, que ahorita ha tardado un poco, a ver si tengo suerte. Vale, mientras le voy comentando. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos y a todas, agradecer a las compañeras que han estado antes, que han comentado esas experiencias valiosísimas y que lo que nos permite ver, ¿no?, es que como la realización de la tesis doctoral, digamos, un proceso también que tiene múltiples experiencias, que cada uno tiene que vivirlo desde su propia óptica. En mi caso, yo lo hice o sea, estoy terminando ya, esta mañana estaba escribiendo las letras ya de las conclusiones, así que en breve estaré al menos depositando la tesis. Yo soy de la Universidad de Málaga. Y bueno, pues entré a la tesis ya con un contrato FPU, una FPU asignada. Yo la solicité cuando estaba haciendo el máster también en la Universidad de Málaga. Y entonces, bueno, obtuve la beca y desde el primer año entré ya directamente consciente de que serían 4 años y no 3, ¿no? Que eso es lo primero que hay que delimitar. ¿Esto cuánto va a durar? Eso te hace verlo de una manera diferente. O sea, yo admiro muchísimo la experiencia de las compañeras que han comentado y de el resto de compañeros y compañeras del doctorado, que lo han venido a hacer fuera, o sea, sin una financiación, ocupándose además de una serie de cuestiones laborales independientemente de la tesis, cuando que esto lleva mucho tiempo, esto hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, hacerlo desde dentro, pues es una visión distinta, ¿no? Te permite tomártelo con más calma, entre otras cosas, porque por lo menos fue mi caso, ¿no? Una vez que decides estar dentro, estos 4 años tienes que hacerlos lo más rentables posible, y no solo en términos de tesis doctoral. Número 1 para ello, contar con una dirección, o sea, tener muy buenas relaciones con el director o la directora de tesis. Yo me siento muy afortunada del director de tesis que tengo y que me ha acompañado durante todo este proceso, porque necesitas, por una parte, no solo la orientación de la tesis, sino también la orientación de cómo vas a enfocar tu carrera investigadora si es a lo que te quieres dedicar, ¿no? Que estos 4 años no pasen en vano, no pasen solo por la tesis, que ya es mucho, pero que no se quede solamente en eso, sino que hay una proyección para el día después. Entonces, a partir de ahí, mi tesis es sobre estructuras de poder en comunicación. Yo un estudio de la estructura de la comunicación en Cuba, yo soy cubana, desde el año 1959 hasta el 2018, casi 60 años de historia. Entonces esto llevaba una planificación, ¿no? Y estudiar además el marco regulatorio que lo sustentaba, jurídico, político, en fin, esto había que pensarlo bien porque era un proyecto bastante amplio. A eso dediqué mi primer año, prácticamente a leer, a organizar las ideas, y
lo que explicaba la primera compañera, ¿no? A revisar aquellas revistas donde a lo mejor se pudiera publicar, a tomar un poco el pulso de esto, porque aquí no vale solo tener un buen tema, digamos, o sea, que eso es importante en primer lugar, que voy a investigar, sino que aquello que se investiga también tenga una salida, porque esto en definitiva no es solo dejarme en la tesis, sino esto hay que publicarlo. Entonces, ¿qué intereses tienen las revistas para que luego a la hora de yo hacer mis artículos resulte al menos lo suficientemente atractivo como para que se puedan quedar con ellos, ¿no? Entonces, había que planificar todo esto. El primer año lo dedicamos a esta planificación, a saber, yo tenía claro que quería hacer la convención internacional, entonces había que proyectar también el tema de las estancias, aquí teníamos un segundo punto, ¿no? Un tema que se pueda publicar, dónde se puede publicar, si la quieres convención internacional hay que pensar en dónde realizar esas estancias que te puedan aportar a todo en general, pero sobre todo también a la tesis, en qué congresos quieres participar, ¿no? Hasta qué punto esto va a ser factible. Bueno, a eso dedicamos el primer año. Ya el segundo año, al yo querer hacer carrera investigadora, les digo que tuve que hacerlo por dos partes, ¿no? Es decir, cuando termine estos 4 años tengo que haber publicado sobre la tesis y sobre otras cosas, porque de la tesis no solo se vive en una carrera investigadora, ¿no? Hay que intentar para que luego se pueda tener pues una cantidad de artículos determinada a la hora de pasar por un proceso de evaluación, determinados congresos, determinadas estancias, inserción en proyectos, a eso sumarle las 60 horas anuales que tenemos los FPU de docencia, los cursos de formación que hay que pasar, o sea, ya lo comentaba Sara, ¿no? Que no es solo dedicarse a la tesis. Entonces, yo no hice esa planificación que Sara ha propuesto maravillosa, que recomiendo que sigáis, no lo hice de esa manera. Yo intenté, alguien preguntaba en el chat, escribo la tesis antes, me han sugerido que la escriba antes y luego publicar. Los tiempos de las publicaciones, y eso lo saben el profesorado sobre todo, son extensos. Puedes enviar un artículo y pueden tardar, hay revistas que contestan antes, a los 3, a los 4, a los 5 meses, pero hay revistas que tardan. Yo he tenido un artículo hasta 1 año en proceso de revisión 1, concretamente de la tesis. Eso supone que a menos que trabajes la tesis en los primeros años de manera muy rápida, dejes un margen de tiempo para la publicación, si lo haces de esa manera. De lo contrario, mi sugerencia siempre es, una vez que el tema está definido de la tesis, hacer un calendario de publicación, ya sea si la vas a presentar en monografía o si la vas a presentar por compendio de publicaciones, sobre todo en esta opción, hacerse calendario de publicación, tenerlo claro. O sea, yo, por ejemplo, decidí, bueno, mi tesis tiene estas 3 partes de análisis, con estas 3 partes puedo sacar 3 artículos, concretamente, los voy a dedicar a cada una de estas cuestiones. Muy importante el tema de la colaboración, o sea, al menos desde mi experiencia, trabajar solo puede ser enriquecedor, pero lo es mucho más trabajar en equipos. De mi tesis sacamos 4 artículos, uno de ellos publicado en una revista JCR, en el Profesional de la Información, y los otros 3 en revistas Scopus, y ninguno de ellos los escribí sola. Y yo creo que eso fue lo más importante. O sea, en todo el proceso me acompañó mi director de tesis, pero además tuve siempre un tercer autor o una tercera autora, un tercer firmante, que también me ayudaba en el proceso de análisis y tal. O sea, y de alguna manera enriquece también el análisis. Entonces, eso es importante, ese calendario de publicación. Yo avancé con las publicaciones antes de montar el texto como tal. Eso me permitió de alguna manera que a la hora de montar ese texto, que lo hice en este último año, o sea, yo ya estaba decidida a confinarme antes de que llegara la pandemia. En este año 2020 he montado todo lo que es el informe de investigación, la monografía como tal, pero antes saqué cada uno de los artículos. ¿Qué me proporcionó esto? Que a la hora de yo plantearme sentarme a escribir la monografía como tal, ya tenía claro cuáles eran los resultados de mi investigación,
en primer lugar. Segundo, descansé con el tema de la publicación, que es estresante, saber que no he cumplido este punto, o sea, la monografía depende de nosotros, ese informe depende de nosotros, pero la publicación del artículo depende de varios factores, ¿no? Entonces, pues, no depende solo de nosotros, es algo que se puede adelantar, que al menos que ya esté, que esté aceptado, yo se los aseguro, es un descanso, una tranquilidad espiritual, saber que ya los artículos de la tesis, ese requisito ya está cumplido. En el caso de las tesis convención internacional, no basta solo con la publicación, es necesario el tema de la estancia, eso también es importante dejarlo agendado desde el primer año, sobre todo si queremos que sean estancias financiadas, ¿no? Si queremos optar a financiación. En mi caso, al estar dentro de la universidad y con un programa con el programa tiene unas ayudas concretas para estancias de investigación, pero al ser también personal investigador de la Universidad de Málaga, puedo optar a las ayudas que da la propia universidad en el plan propio. Me imagino que lo mismo ocurre en el caso de Sevilla, Cádiz o Huelva. Optar a esa posibilidad te permite también realizar incluso más de una estancia. A mí una estancia me la financió el Ministerio de Universidades con las ayudas propias que ofrece para los FPU, y la primera estancia, esa estancia la hice, la financiada por el Ministerio en el Media Innovation Lab de la Universidad de Viena. Fue mi segunda estancia, y la primera la realicé con financiación de la propia Universidad de Málaga, que fue en el Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM en México, porque mi tesis iba de análisis, o va de análisis de marco jurídico, y yo necesitaba tener esas herramientas, ¿no? Cuando intentamos conectar con campos interdisciplinares, pues necesitamos un poco saber con qué herramientas trabajan esos campos. Fueron estancias de 3 meses cada una, muy provechosas, eso lo recomiendo. Sé que es muy difícil cuando se está fuera, o sea, cuando no se cuenta con financiación o con beca. La Universidad de Málaga, que es lo que conozco, sé que la Escuela de Doctorado da becas, tiene ayudas a financiación a estancias de movilidad. También para doctorados, creo que alrededor de 10 cada año, así que aunque no estés dentro de la universidad, puedes aplicar ese tipo de becas. La AUIP también tiene becas para estancia, sobre todo universidades iberoamericanas y andaluzas a las que se puede aplicar, que siempre el tema de las estancias es tiempo, los que están fuera, ¿no? Y financiación. Y la Fundación Carolina también ofrece este tipo de beca, entre otras entidades, pero bueno, al menos así son las que conozco. Entonces, planificar estas estancias es importante. Yo realicé la primera en 2018, la segunda en 2019, porque además es un tiempo que podemos ocupar durante esos meses, que es lo que pide, se puede hacer continuado o no, pero es el requisito que se pide para la mención internacional. Durante esos 3 meses, digamos que podemos olvidarnos del mundo y dedicarnos exclusivamente, por ejemplo, a avanzar en la tesis, a tratar de sacar algún artículo con las personas con las que nos vamos de estancia, en fin. Es una experiencia que siempre es muy provechosa y que aconsejo. Lo mismo en el caso de los congresos, planificarlos cada año, al menos si se tiene intención. Existen congresos, digamos, que son internacionales, y hay otros más internacionales, ¿no? Intentemos siempre participar en este tipo de congresos porque nos dan otras perspectivas, porque conocemos investigadores de diferentes lugares, y el intercambio ahí es realmente muy, muy productivo. Entonces, a lo largo de estos 4 años, esa ha sido la experiencia. Es agotador, llegado a este punto no puedo mentir, no es agotador, pero si se planifica bien, al menos desde ese primer momento, luego el resultado vale la pena. Entonces, teniendo claro para qué queremos realizar esta estancia doctoral y cómo esta tesis doctoral, y cómo nos vamos a ir planificando a lo largo del tiempo, yo les puedo asegurar que sale, que el resultado final merece la pena. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Aimiris. Yo creo que creo que cada uno ha aportado una cosa muy interesante. En tu caso, aparte también reincidir en el tema de la planificación, que yo creo que es esencial siempre, y siempre con esa predisposición que puede surgir algo que en el último momento, todos lo sabemos, echar esto, echar lo otro, pero sobre todo, la sensación parece que la tesis es solo escribir la tesis, ¿no? Tú has dejado muy patente que hay que conocer los recursos que ofrecen las universidades para poder llevar a cabo proyectos que a lo mejor, pues, si no somos becarios, pues no nos lo podemos permitir o no vamos a tener tanta facilidad. Yo no he sido becario, una vez me quedé a 0,3 y otra vez un 0,1, o sea que no sé lo que es la experiencia, pero sí por compañeros sé que es eso, que es el hecho de tener tantas cosas que hacer te obliga a planificarte, conocer los recursos para poder gestionar ese poco tiempo que tenemos muchas veces, ¿no? Yo creo que esa parte es muy interesante. Y luego lo de las estancias también es fundamental. Es decir, no es una estancia, es una planificada con una investigación, con el hecho de aprender o formar. Yo en las últimas que estuve he hecho talleres de género. Es decir, que siempre puede ser una opción muy interesante. Bueno, yo si nadie tiene preguntas o si queréis empezar a preguntar ya, o incluso entre vosotros mismas las ponentes, si queréis preguntaros alguna cosita o el público quiere preguntar algo, que indique para quién o si es para todos. Para Ana Larrea, recomendaciones o consejos para poder encontrar congresos para participar. En mi caso particular, he visto que los congresos de comunicación política son muy cerrados. Quiero entrar. Otros, uno debe pagar para participar. Bueno, lo de pagar ya es norma. O sea, yo sí que disfruté mis primeros años algunos congresos de que no había que pagar, incluso que te daban comida y todo, pero eso es difícil. Y lo de los congresos cerrados, pues todos nos hemos encontrado yo tengo un artículo en el Primitivo. Y como más o menos yo entiendo que todas las revistas son más o menos canónicas y la mía va a romper una línea de investigación de esas, o sea, cuesta mucho que te lo cojan incluso para analizar. Entonces eso no lo vamos a encontrar siempre en los congresos y los artículos. Bueno, Ana, cuando quieras. Sí, a ver, en mi recomendación, yo durante estos 3 años, yo aprovecho de que como por mi ámbito laboral, que soy profesor titular en una universidad pública pues a mí me sirve todo lo que yo publico, tanto para el doctorado como para mi trabajo. Estoy como que matando 2 pájaros de un solo, cuestiones de acreditación y de subir de categoría o de rango de como. Entonces, ¿qué? Normalmente yo me suscribo a páginas de instituciones internacionales de comunicación, asociaciones, la iberoamericana, la española, inclusive a mí me va excelente buscando, me ingreso a páginas web de las universidades andaluzas, porque cuando normalmente yo a España siempre estoy hacia el y busco si se están realizando congresos. La verdad es que yo he participado varias veces en la Universidad de Sevilla en un congreso que realizan en primavera, Educación y Pensamiento, me recuerdo que se llama, en el cual te permite a bajo costo, porque nos dan un costo preferencial a los doctorandos, más o menos yo recuerdo que pagaba entre 40 y 60 euros por la publicación, y aprovechaba y presentaba pues ponencias y enviaba en esa situación el capítulo del libro. Entonces, de igual manera, aprovecho que acá en mi trabajo en universidades del Ecuador realizan congresos también a bajo costo, y pues envío los capítulos del libro. De igual manera trabajo mucho con colegas tanto de España, de Venezuela, de Ecuador, inclusive, trabajamos temas similares y aprovechamos para que nos hagan válido tanto en nuestros trabajos respectivamente como en el doctorado. Pero efectivamente hay congresos que son muy costosos, pero yo a los que he apuntado realmente por tema económico, yo no tengo beca, yo trabajo tiempo completo en la universidad, por lo tanto el factor tiempo también es bastante complicado para mí. Trato de organizarme de esa manera en congresos que no son costosos, pero que de igual manera tienen un gran aporte a nivel institucional. Esa sería mi recomendación, que busquen, porque en España hay muchísimos congresos de comunicación
Específicamente en política, la verdad desconozco el tema porque mi ámbito es más de marketing y comunicación comercial y publicidad, pero hay congresos de comunicación abiertos donde tú puedes, en otras líneas de investigación, tú puedes aplicar cualquier tema de comunicación. Entonces, si es de comunicación política, entraría muy bien. Eso les puedo recomendar de mi parte. Arriésguense. La verdad es que los congresos están hechos, está justamente hecho para nosotros, para los doctorandos específicamente. Hay muchos congresos que te dejan 20 simposios, de los cuales está destinado para gente como nosotros que estábamos en este proceso de iniciación como académicos investigadores. Muchas gracias, Ana. Para la pregunta de Patricia Guerra, que también tenía otra pregunta para Daniela Jaramillo, que es sobre los objetivos cuantificables. ¿Cómo logras establecer la cantidad de palabras? ¿Cuáles serían los parámetros pensando que no puede ser un número al azar? Recuerdo que Daniela ha explicado que ella tiene un proceso diario de decidir que cuando publican un texto deciden que van a escribir un número de palabras, es decir, para conseguir ese logro, porque ella se ha montado un método de logros para conseguir y para llegar a tiempo y para poder planificarse el trabajo. Cuando quieras. Sí. Lo que pasa es que yo hago tesis y soy autónoma, entonces el trabajo de autónoma es difícil planificarlo porque cuando viene lo haces y cuando eres madre, en mi familia yo tengo un buen porcentaje del tema económico en mi familia y es necesario que yo trabaje, no solo para mantenerme a mí, sino a mi familia. Entonces, la verdad es que yo tengo mucha motivación intrínseca para hacer la tesis. O sea, yo me doy tiempo para hacer la tesis. Yo tengo una claridad, alguien preguntaba también cómo haces para, a ver, los objetivos cuantificables primero, vamos a responder. Yo hago, la diferencia entre hacer ¿cómo le llaman? Un informe de tesis, ¿no? O sea, el informe largo, hacer por artículos, es que los artículos tienen un límite de número de palabras. Entonces, para mí sí, el límite está ahí, no es un número al azar, sino que hay un límite. Los artículos normalmente tienen hasta 8.000 palabras más o menos, yo escribo normalmente 6.500, porque cuando revisan normalmente necesitas un espacio para aumentar, porque ponen revisiones que obligan a aumentar las palabras. Yo me pongo ese límite y lo voy haciendo cuando ya estoy lista con mi análisis de datos, etcétera, me pongo un límite hasta llegar a ese número. El límite o sea, no es que llego al límite del día y paro, sino que hay días, no sé si a ustedes les pasa, que hay días que uno está como, yo le llamo con el flow, y me pongo a escribir y me pongo a escribir y no como, y no veo, la verdad, honestamente yo cuando eso me pasa no veo a mis hijas ni nada, escribo y escribo y escribo, porque eso es algo raro, o sea, eso no es lo normal es que sea difícil. Y para mí mi tesis es un aspecto importante de mi vida, es algo que a mí me llena mucho y esto también responde a otra pregunta que ponían aquí de cómo compaginas, porque tengo muchas ganas, porque la vida que me puede dar el tener una tesis y poder dedicarme a investigar como medio profesional, me motiva mucho. Veo que tengo 2 hijas y el decirles a las niñas que pueden hacer lo que quieran con su vida, tengo que evidenciarlo en mi propia vida. Entonces, para mí, el hacer mi tesis es una prueba y es también parte de mi maternidad, porque ellas me ven trabajar, ellas ven que yo les dedico también su tiempo. Hay veces, por ejemplo, este festivo no hago nada de mi tesis, porque me he estado una semana sin dormir, he estado haciendo para tomarme días enteros con ellas haciendo. Pero yo creo que es la motivación. Yo creo que si uno quiere realmente, porque aparte hay una parte de ser madre y doctoranda que uno tiene que sacrificar tal vez el tiempo con la familia. Eso nos pasa a todos, los que no son madres también tienen que sacrificar. Pero la verdad es que yo, en mi experiencia, yo tengo 36 años, yo no soy una chica joven haciendo una tesis, yo estoy ya una persona. Y entonces creo que es una elección que uno hace, o sea, no dormir, a veces dedicarle tiempo a algo que nos apasiona, algo que nos enriquece. Entonces, en mi caso es eso, es una motivación intrínseca. El límite de palabras es cuando tengo que escribir un texto más largo, el libro que escribí, por ejemplo, ponerse un número que tú veas que es aceptable para ti en un tiempo al día que tú te dedicas a eso. O un número de artículos que lees, o un número de palabras que escribes. Eso a mí me ayuda a ver que estoy alcanzando objetivos. Entonces, creo que es de eso. Gracias.
muchas gracias, Daniela. La segunda pregunta a la que hacía referencia era la de Antonia Ceballos Cuadrado, que decía, quería preguntarle a Daniela por cómo compagina cuidados, trabajo y tesis. Yo estoy en esa situación y no llego prácticamente a nada. A mí el niño me desborda en todas las planificaciones. Ya ha respondido Daniela que es una cuestión, incluso los que no tenemos hijos, cuando uno acaba la tesis es que se quita un peso muy gordo de encima. No voy a decir que es como parir porque no lo sé, pero sí que es un algo, ¿no? Un algo, te sale un algo. Sigo con... Ahora hay una mano levantada, voy a seguir un poco con con el orden que van apareciendo las cosas, ¿vale? Aquí. Una pregunta para las 4 ponentes. ¿Todas estáis dentro de un grupo de investigación? Bueno, yo en lo personal, sí. Yo sí pertenezco a un grupo de investigación. No estoy en ningún grupo de investigación en España, pero sí acá en Ecuador tengo 2 grupos de investigación fijos, de los cuales hemos trabajado en varios proyectos. No solo en el tema relacionado, digámoslo así, a mi tesis, sino, claro, por el ámbito de mi trabajo académico, yo tengo que hacer otro tipo de publicaciones también, que trabajo con otros colegas. Entonces sí, es importantísimo formar un grupo de investigación o anclarse a un grupo de investigación donde puedan apoyarse y aportar a su ámbito académico investigativo. El trabajo colaborativo es fundamental. Sí, yo también. Daniela, Sara. Yo estoy en un grupo de investigación, en el grupo Ágora, y también en el grupo que es con Latinoamérica Alfamed. Y sí, te da un contexto para trabajar, o sea, ves los temas de investigación del grupo, y tu investigación entra a formar parte de una línea de investigación y de todo un esfuerzo conjunto. También eres parte, nosotros tenemos varios proyectos I+D, un proyecto nacional y otro andaluz, y trabajamos proyectos europeos. Entonces, te da un poco ese contexto al trabajo de la tesis. O sea, a veces el problema para mí a veces es que mi tesis tiene un tema que no es específicamente lo que hacemos en el grupo. Entonces, a veces, pero sí, lo que hacemos en el grupo es ampliamente, comprende lo que yo hago. Entonces, sí enriquece mi desarrollo, mis competencias y también las oportunidades que tenemos, lo que decían de congresos, etcétera, se expanden un montón, porque normalmente los congresos son planificados por gente que conoce a alguien del grupo, entonces te invitan porque tú sabes de ese tema y empiezas a hacer tus conexiones. Entonces el grupo de investigación es algo importante, creo yo, para el desarrollo de la tesis. Sara, que estás en pantalla, dime. Pues mira, yo sí pertenezco a un grupo de investigación en el que están mis 2 directores, que es el de ITECO, que es el grupo de investigación en comunicación política, ideología y propaganda. O sea que mi grupo es mi línea de investigación sobre propaganda. Y bueno, la verdad es que yo nada más que entré estaba como un poco perdida, la verdad, porque yo sabía lo que era un grupo de investigación, pero no sabía exactamente su función. Entonces, cuando empecé a hablar con los miembros del grupo y empecé a tener contactos con ellos, me di cuenta de que pueden salir ideas muy, muy chulas e interesantes cuando a lo mejor hay una compañera mía que es Elena Bellido, que investiga sobre fotografía y propaganda, y yo he investigado sobre miedo y propaganda, y estuvimos hablando un día, y es que se pueden hacer cosas muy interesantes cuando dentro de una misma línea que tú piensas, bueno, yo lo sé todo de propaganda, mentira. Nunca se sabe todo de todo. Entonces creo que las sinergias que se pueden generar dentro del grupo, por lo menos a mí, me ayudan muchísimo. Además que por lo general cuentan mucho conmigo. Vamos a hacer me ofrecieron un capítulo de libro, me ofrecieron cosas, y al final pues siempre es como una ayuda, ¿no? Que al final va a ser parte de mi currículum, y que cuando tienes gente a tu alrededor que hace lo mismo que tú y que te echa una mano, siempre las cosas son mucho más fáciles. Así que yo recomiendo que os acerquéis, si no es un grupo de investigación, porque a lo mejor no podéis, pues eso, gente que investigue vuestra línea, para crear vínculos. ¿Miris? Sí, en mi caso también. O sea, yo para aplicar a un contrato FPU tienes que estar en un grupo de investigación, o sea, ya de inicio entraba, pero digo algo, sobre todo para quienes están fuera, que siempre son mayoría. Los grupos de investigación a veces no tienen que estar formalmente constituidos.
¿Qué quiero decir con esto? Desde mi experiencia, yo trabajo con un grupo de investigación que tiene unas líneas muy definidas y a partir de ahí pues produce conocimiento científico, pero con mis propias compañeras de despacho, con compañeras del doctorado, hemos creado, tenemos ahí como un grupo informal, por decirlo de alguna manera, y nos hemos ayudado unas a las otras, o sea, ellas han trabajado en mi tesis de investigación, o sea, en los artículos que hemos preparado sobre mi tesis, yo he colaborado en los artículos que ellas han presentado con su tesis, o sea, sobre líneas, por supuesto, afines, y nos ha venido muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Entre los mismos doctorandos, siempre, por supuesto, digo esto porque de cara a los artículos, aquí nos vamos a encontrar de todos con los procesos de revisiones de la revista. Tuvimos experiencias donde nos presentábamos al inicio pues 3 doctorandas y respuestas de las revistas que nos decían, bueno, ¿y vosotras quiénes sois? ¿No? Para estar diciendo estas cosas. Entonces, sugerencia, porque esto también hay que verlo con una visión pragmática. No dejar de lado que siempre debe haber, digamos, un senior, por llamarlo de alguna manera, vuestros tutores en función de lo que estén trabajando, pero se pueden crear sinergias, como decía Sara, entre los propios doctorandos con líneas afines. ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor podemos sacar todo esto con un calendario muy definido y además porque sale bien y sale pronto. En mis artículos han participado compañeras del doctorado, nos hemos sentado y nos hemos dicho, mira, aquí pues yo necesito de ti tales y tales partes del análisis, y luego con su tesis hemos hecho lo mismo y hemos ganado todos. O sea, sin estar en ese grupo formalmente constituido que cuando estamos dentro somos parte sin problema, pero que cuando estamos fuera, que al final es la mayoría de los doctorandos, pues cuesta más trabajo. Entonces, quizás no tenga que ser un grupo formal, pero entre los mismos doctorandos, pues podemos crear esos grupos siempre, ya les digo, en función del tema de que se trate, bajo la supervisión de ese asesor, de ese director que lleva a cabo la tesis. Yo creo que es una buena estrategia. No se te escucha. Perdón, es que como quito el micro para no que haya interferencia. De Marcos Fernández comenta y pregunta, ¿no? Lo mismo de Antonia para Daniela, yo trabajo a tiempo completo, o autónoma a tiempo completo, me resulta prácticamente imposible encontrar algo de tiempo. Y dice, ¿cómo lo hacéis quienes no tenéis apoyo económico? No, creo que... ¿Quién era? Ana, tú no tenías beca, ¿no? Y tú, Daniela, tampoco, ¿no? Ya habéis comentado un poco qué es. Decir. Claro, mira, yo beca como tal no la tengo, pero sin embargo mi trabajo me ha ayudado en las facilidades de que si alguna vez tuve que irme 15 días o 20 días a España, me ha ayudado en cuestión de autorizaciones y sin cargo a vacación, ni mucho menos, y de alguna u otra manera cuando la universidad en su tiempo tuvo un valor económico que me pudo apoyar, por ejemplo, en un billete aéreo, lo hizo. ¿Por qué? Porque claro, acá todas las universidades, al sistema de acreditación institucional de la universidad también es muy importante que los profesores estén cursando doctorados o estén por graduarse en los doctorados. Entonces, claro, de esa manera yo continué con mi trabajo normalmente desde España inclusive, y yo me iba a estancias muy cortas, yo nunca, por problemas laborales, yo nunca me he podido ir a estancias largas, ni tampoco a una estancia internacional que me hubiese encantado. Y yo creo que eso es una experiencia de las que han podido cursar muchas de ustedes, colegas, pues me parece increíble. Yo no podría hacerlo de esa manera por mi trabajo. Sin embargo, siempre sí es bastante complicado organizarse en cuestión de tiempo. Yo les voy a decir mi manera personal, tengo un montón de estudiantes y más aún en pandemia ha sido muy complicado ser docente. Sé que mucha gente, colega acá, está conectada, que están en la misma situación de la mía, pero hay que saber organizarse y saber cumplir tiempos y no dejar a un lado nuestras obligaciones, tanto laborales en mi caso como también las académicas con el doctorado. Pero efectivamente, por suerte, como digo, yo tengo la oportunidad, en mi trabajo me permiten y me autorizan
crecer académicamente y profesionalmente a través de los estudios. Bueno, yo personalmente hay una cosa que para mí ha marcado la diferencia en mi trabajo, y es que como yo hablo inglés, yo soy traductora, entonces la traducción científica está bien pagada, está bien valorada, y tengo muchas veces capacidad de trabajar un tiempo y dejar de trabajar un tiempo. O sea, puedo elegir trabajar o no trabajar porque está bien pagado. Entonces, si tengo épocas buenas, puedo después tomarme épocas donde puedo dedicarme a la investigación. Entonces, a mí el inglés ha sido tal vez lo que sí diferencia un poco. Es un trabajo, y como soy autónoma, puedo elegir, puedo tener épocas de más trabajo, épocas de menos, según la necesidad que tenga económica y de investigación. Voy como balanceando. Y luego ser madre, las que son madres ya sabemos, eso es no importa cuánto planifiques, eso no tiene plan. Eso se enferman justo el día que tienes un congreso, que vas a viajar. Entonces, la vida, no sé, está llena de esto. El coronavirus ha sido brutal para las madres, brutal. O sea, realmente yo creo que la natalidad bajará bastante, y para las madres que quieren ser investigadoras o que están haciendo tesis ha sido mortal, ha sido muy duro, la verdad. Lo de la salud mental es importante, esto de estar conectados todo el día, porque no es lo mismo estar en una jornada doctoral en persona, porque si uno está un rato estar en silencio, se puede ir en un Zoom, uno tiene que estar siempre conectado, o sea, siempre se necesita esta interactividad. Y es agotador, no sé la experiencia que ustedes tienen con esto, o querer participar en congresos, cuando quieres escuchar todo y estás emocionado de que puedes participar porque no cuesta tanto dinero. Ahora se puede participar en todos los congresos, ahora va a salir el ICA, que es el más grande de comunicación. Ese congreso del año pasado era en Australia, o sea, nunca hubiéramos podido participar ninguno, porque es que aunque te den una beca, pero ahora va a ser gratuito. Entonces, queremos participar en todo. A mí me pasa que como puedo, porque financieramente no es caro y para el currículum está muy bien, quiero participar. Yo hablo inglés, entonces yo tengo todas las opciones de congresos. Y es un poco agobiante, porque antes por lo menos esa limitación económica decías, bueno, este no puedo, este sí, ahora es que todos son posibles. Entonces es agobiante, porque además de ser madre, de trabajar, de hacer la tesis, también puedes participar en todos estos congresos. Y a mí eso me ha parecido agobiante también. O sea, estas oportunidades, esta ola de oportunidades que hay. Y eso hay que tener cuidado por priorizar cosas que realmente son útiles, que vamos a poder hacer. Todo eso es difícil. Bueno, yo creo que es muy interesante. Yo tampoco tuve beca, pero también hay que dejar claro que la gente que tiene beca no es que se le den las cosas regaladas, es decir, que tienen que cumplir una serie de obligaciones y una serie de requisitos. Es decir, beca y venga, no. Es decir, tienen que cumplir y tienen que trabajar mucho, y luego entran en docencia, y planificar docencia cuando no la has dado nunca es complicado, puede generar muchas inseguridades. Yo en mi caso me puse a rastrear becas por todos los sitios. Yo cogí una beca de biblioteca, de transformación digital, y estuve 2 años. Y con eso me estuve manteniendo. Luego también empecé a dar clase en una privada, y ya en menos de 2 años después de acabar la carrera me salió mi primera oportunidad de contrato con la universidad, y ya pues pude dejar lo otro, ¿no? Hay que dejar muy claro que si no hay ayuda hay que buscársela. Es decir, muchas veces hay que ser muy consciente de lo que podemos llegar y lo que no podemos llegar a hacer. Una tesis sin ayuda financiera, es decir, que no te puedas dedicar al 100%, es muy duro dedicarse a una tesis. Sin esa, pues un poco más, pero ya que te has puesto, pues ya tienes que ser consciente de las dificultades también, que una tesis no es algo fácil. Yo creo que todos, por muy bien que vayamos, nos hemos dado de bruces muchas veces, y siempre pasa de todo, ¿no? Tiene la mano levantada Belén Amador Rodríguez. No sé si quiere intervenir directamente por vídeo, por audio. Hola, Belén. Hola. No sé si estará escuchando, acaba de bajar la mano, no sé si... Porque pregunta suya no, creo que no he visto.
Pasamos mientras ella a ver si dice algo. Para Imiris y Hola, Sara. buenas. Vale, ahí está. Y yo quería intervenir y le doy la razón totalmente sobre todo a las compañeras que trabajan pues como autónomas para empresas privadas. Yo no quito mérito a la gente que consigue una beca para dar una FPU en España, por ejemplo, hay unos requisitos muy, muy duros. Pero también es verdad que la gente que no está vinculada a la universidad lo tiene muy, muy complicado en el sentido de que al no estar, digamos, ahí dentro, trabajar 8 horas mínimo, no tiene posibilidad de contacto, está muy sola. Yo he vivido desde las dos perspectivas. Yo acabé la carrera, comencé el doctorado, pero me era incompatible conjugarlo con el periodismo local, en fin, con las condiciones que hay. Y terminé dejándolo. Como 10 años después, ya tenía otras condiciones, retomé y ahora estoy vinculada a la universidad. Trabajo también en Ecuador en una universidad. Entonces, aunque mi tema de tesis, digamos, no puedo sacarle todo el partido en la universidad, pues porque interesa investigar otros temas, sí me ayuda pues porque primero que sí, hay que preparar clases, es trabajo también, pero ya estás dentro, digamos. Pero verdaderamente, yo desde aquí, sobre todo mujeres que trabajan en empresa privada y sacan una tesis, para mí, el triple de esfuerzo. Y hablo, digamos, de una posición privilegiada. Pero lo otro, de verdad, es bien, bien duro. Yo lo que sí pediría, sobre todo a nuestras universidades, que bien que se apoye a las personas que tienen becas, a personas que consiguen publicar desde muy jóvenes, pero que tampoco se olviden de esas personas que están trabajando en otro sector y hacen el esfuerzo. Listo, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. ¿Queréis responder? ¿Alguna reflexión, algo? Una cosa que a mí me llama la atención es que yo tengo mucha experiencia laboral en otras áreas que no son la investigación. Y una cosa que llama mucho la atención de la investigación, de cómo se evalúa un currículum, es que esa experiencia laboral es como si no hubiera pasado. O sea, hay que tener certificados de muchas cosas, pero tienen un baremo donde se evalúa algún contrato que uno ha tenido. Pero la gente que tenemos experiencia laboral en otras áreas, tenemos un bagaje gordo de competencias, sabemos hacer cosas que son valiosas y eso no está valorado o sea, a mí personalmente me ayuda porque se me hace más fácil hacer ciertas cosas, sé hacerlas, pero por otro lado es importantísimo tener experiencia laboral. ¿Cómo vamos a enseñar en una universidad algún día a hacer cosas que nunca hemos hecho? ¿Me explico? Entonces, eso es interesante porque no está valorado y se valoran otras cosas que tal vez son relevantes también, pero de otra manera, ¿no? Entonces, lo que dice ella del trabajo, o sea, debería valorarse esa experiencia laboral en empresa privada o ser periodista, por ejemplo, los profesores de periodismo, el haber sido periodista, realmente. Creo que daría otra perspectiva. Profesores que son teóricos, que han hecho los estudios directamente, y los que tienen experiencia laboral, ¿no? Creo que sería interesante. ¿Alguien más? ¿Decir algo? Pasamos a otra pregunta. Andrea Moreno Cabanillas pregunta para Imiris y Sara. ¿Ha sido fácil compaginar las horas de docencia y horas dedicadas a la tesis? ¿Qué tareas se desarrollan en las estancias? Son dos preguntas, como queráis o como que en el orden que queráis, para Sara y Imiris. ¿Empiezo yo? ¿O Sí, tú misma, Sara. Sí. A ver, en verdad me podrías hacer esta pregunta el 26 de noviembre, que es cuando empiezo a dar las clases, porque todavía no he empezado. O sea, empieza el día 26, voy a dar comunicación política, junto a uno de mis directores. Él da los 3 primeros créditos y yo soy los 3 últimos, entonces hasta el 26 pues todavía no he catado lo que es la docencia. Pero me lo he planificado de forma que ya tengo he hecho un cuadrante, ¿vale? Para ahorrar tiempo, en el que veía cuántas semanas tenía que dar, qué contenidos tenía que dar, y me lo he dividido por horas para saber
queda en cada sesión. Y me he preparado los PowerPoint y las cosas, los ejemplos y todas las actividades, y ya está todo clasificado. Entonces lo único que me quedaría hacer es los días antes de la sesión recordar lo que tengo que dar al día siguiente, con el objetivo de, al principio, septiembre lo pasé muy mal de trabajo de investigación, pero muy mal entre la entrega de la tesis y unas cuantas cosas más, un capítulo de libro y varias cosas más que tenía que entregar. A principio de octubre estuve muy libre y entonces me quité todo eso del tirón, con el objetivo de que como noviembre tiene pinta de que va a ser duro otra vez y diciembre también, pues solamente tener que repasar lo que tengo que dar. No sé si te puedo ayudar mucho con eso, pero vamos, mi intención es esa, tenerlo todos los años antes para solo tener que repasar y que en las épocas gordas de investigación le tenga que dedicar a la docencia, pues eso, lo mínimo por así decirlo, porque ya me he quitado el trabajo antes, pero tampoco te puedo dar una opinión muy objetiva porque ya te digo que no empieza hasta el 26 de noviembre. Así que ya te lo diré, a lo mejor te digo que ha sido toda una locura y que no me ha servido para nada organizarme, pero esperemos que no. Bueno, yo creo que eso también depende de cómo los departamentos tengan organizadas la docencia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, he podido repetir asignaturas alguna que otra vez. O sea, ha habido años en los que he tenido que preparar asignaturas nuevas. Normalmente a nosotros no se nos permite, en el caso de los FPU, dar el contenido teórico de las asignaturas, sino simplemente lo que tiene que ver con las prácticas. Entonces, por ahí un poco también estamos bastante aliviados con eso, ¿no? Entonces, la cuestión de la organización con la tesis depende de, como dice Sara, si lo tienes preparado antes o no. En las asignaturas que repito, pues digamos que no tengo mucho problema porque ya lo tengo más controlado. No obstante, la docencia no es solo el momento de la docencia o la preparación previa, tenemos que dar las tutorías, como me imagino que haya sido la experiencia de muchos docentes este año con todo el tema de lo virtual, las tutorías se han disparado porque de alguna manera ha habido a lo mejor más inseguridad con el tema de los contenidos y tal, y los alumnos pues o sea, que hemos requerido mucho más tiempo y eso es tiempo que no le estamos dedicando a la tesis, o sea, con lo cual siempre es trabajo que está ahí, que aparece y, por ejemplo, en mi caso, en el tiempo en el que estoy con docencia, no toco demasiado la tesis, en la realidad, o no la he tocado durante estos años, ¿no? Siempre, eso es importante. Yo he tenido la posibilidad de concentrar la docencia en un solo semestre, que puede ser a lo mejor agotador por una parte porque lo tienes todo, pero eso me ha permitido en el otro organizarme con el tema de las estancias y el tema de las publicaciones, el trabajo con la tesis. Yo creo que es interesante lo que han dicho los dos, es decir, es al final compaginarse. Como todo, empezar a dar clases es complicado, es decir, desde cero es algo que incluso asusta un poco, ¿no? Y dice, ahora me tengo que enfrentar a los leones, ¿no? Y bueno, uno aprende haciendo y equivocándose también, que eso tampoco pasa nada. Quien habla se equivoca, el que no habla no se equivoca nunca. Amparo Girón Sellés pregunta, ¿crees que para las mujeres es más difícil que para los hombres llevar una vida de investigadora y llevar una tesis para adelante? Yo a mí me gustaría destacar que el panel está compuesto por 4 investigadoras. Yo creo que es un reflejo de lo que es la sociedad actual. Yo a mi pareja le llevo diciendo hace muchos años, digo, últimamente en las exposiciones, de lo que sea, solo encuentro mujeres. Mujeres de todas las edades, mujeres jóvenes, mayores, de mediana edad. Veo muy pocos hombres en presentaciones de libros en todos los sitios. Yo creo que se pone muy de manifiesto que la cultura, la investigación, la ciencia, al menos en el próximo siglo, va a estar escrita por mujeres. Yo creo que estos, al menos que estéis vosotras 4 aquí, yo creo que es reflejo de ello, ¿no? Bueno, ¿qué decís a la pregunta de Amparo? Sí, todo es más difícil cuando eres mujer. Todo. Ser madre, no sé si es fácil imaginarse el cambio en la vida de una mujer que significa ser madre. La culpa que sientes por hacer la tesis en vez de estar con tus hijos. Cuando vienen a abrazarte mientras estás en un congreso y aparecen
ser madre, o sea, la experiencia de la mujer es totalmente diferente a la del hombre, por lo menos es lo que se ve, o sea, ayer hubo un panel de hombres, lo que dicen, ¿no? Es verdad, hubo un panel de hombres en su experiencia doctoral, y cuando les preguntaban cosas sobre compaginar, el hombre tiene que compaginar, o sea, tiene menos cosas que compaginar. Y más que nada es la sensación de culpa que tenemos las madres cuando no estamos con nuestros hijos. Y ese es un peso súper grande que llevarme no está haciendo una tesis. Entonces el trabajo mental de motivarte a ti mismo para seguir es agotador. Entonces yo digo que sí, no sé para los demás. Yo puedo intervenir un momento. Yo quiero decir que, bueno, yo no soy madre, por lo tanto la postura de investigadora, mujer y madre, o sea, no la puedo dar, obviamente, pero desde una perspectiva feminista, si tú ya de por sí las mujeres se les enseña a que es mejor que estén calladas, ¿no? Se les enseña que es mejor que intervenga menos, que no es suficiente, que no saben tanto. Enfrentarte a eso en el mundo de la investigación es muy fuerte, porque yo muchas veces sí, y mira que yo he tenido un entorno maravilloso, de verdad, desde el principio, pero el luchar contigo misma es muy complicado, y con tu propia educación y con tu propio bagaje, tienes que luchar y decir, bueno, venga, voy a intentar intervenir, o bueno, venga, voy a intentar decir esto, pero yo llevo 2 años de tesis, bueno, pues a mí hay 2 hombres que ya me han explicado de qué va mi tesis. O sea, parece una El mansplaining. Sí, me han explicado ya, no, es que yo creo que en tu tesis te estás equivocando. Y es como, perdona, y no son mis directores, ni gente de mi alrededor que tú dices, coño, me están enseñando. No, son gente externa que a lo mejor ni siquiera ha estudiado comunicación ni nada, que me está autoexplicando mi tesis. Entonces, claro, yo creo que sí hay un esfuerzo muy fuerte, pero no solo en el mundo de la investigación, sino en general de luchar contra nosotras mismas en el pensamiento de no somos suficientes, o mejor esto me lo voy a guardar, mejor tal, que a lo mejor se acentúa más pues este tipo de congresos en los que tú ves una mesa llena de hombres, o tú ves o vas a una reunión y son todos hombres, y quiera que no, pues cuesta un poco más enfrentarse a eso. Y ya está. Bueno, yo voy a hablar desde otra postura porque tampoco soy madre, así que creo que es inimaginable trabajar, ser madre y a la vez estar en el doctorado. Me parece súper mujeres. Yo sí les envío un abrazo y un reconocimiento a todas ellas porque conozco varios casos de los que están trabajando full time, son madres y aparte están en el doctorado, así que no sé cómo lo logran. Pero yo les voy a dar una posición desde lo que me pasó a mí. Yo estaba recién casada y decidimos con mi esposo en ese entonces, que por suerte me apoya mucho, dar este paso e inscribirme al doctorado. Y claro, sabíamos que yo tenía que viajar un par de veces con estancias cortas, pero a la final, y mucha gente obviamente te juzga, y más en Ecuador, que es un país todavía muy retrogradista, le dejaste a tu marido solo y que cómo es posible que tú viajes, o sea, son conceptos totalmente equivocados y machistas en los cuales yo sí no comparto para nada. Al contrario, y tengo la suerte, mi entorno familiar y en el caso mi entorno directo, que es mi esposo, me apoya un montón, por lo cual esta decisión que sí es bastante fuerte, bastante complicada muchas veces tomar, de iniciarte una nueva fase de estudios, porque claro, el máster yo también lo hice en Huelva, fue como que, a ver, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Lo hago o no lo hago? Y recién casada todo el mundo llega a un punto a juzgar. Así que yo voy a hablar desde esa perspectiva. Sin embargo, llega un punto que dices que no te importa el qué dirán, porque es un esfuerzo para mí y que me va a dar satisfacción personal, académica e investigativa a mí. Claro que eso también va a beneficiar al entorno familiar. Así que y yo repito a todas las colegas que son madres, les juro, yo justo analizaba y decía, gracias a Dios yo no tuve hijos en pandemia, porque decía, no sé cómo hubiese hecho trabajar pandemia, hijos y doctorado. De verdad es que es algo inimaginable. Y algo que también me ha tocado a mí en lo personal retrasar un poco es justamente este de dar el siguiente paso a estar lista para ser madre. Entonces, yo lo que quería es justamente acabar o dejar un poco más listo
la tesis para dar ese siguiente paso y sí he tenido que sacrificar esa proyección de convertirme en madre de alguna u otra manera para poder continuar con los estudios. Así que nada, creo que eso fue, o les cuento mi experiencia de cierta manera que de un ámbito muy machista juzgaban de que le dejas al marido y te vas fuera del país. Así que yo creo que eso es totalmente equivocado. Son esfuerzos que valen la pena. Bueno, en mi caso, igual, compartir un poco las reflexiones que hacían las compañeras. Yo tampoco soy madre, pero entiendo y además lo veo, ¿no? He tenido todo el apoyo en mi entorno familiar y laboral, pero veo con las propias compañeras, ¿no? Cuando ya son madres, cómo sus circunstancias son diferentes. Está claro, a la hora de poder participar, no ya de hacer una estancia, de poderse irse lejos, y mucho menos 3 meses, donde a veces no solo hay que coordinarse en lo personal, sino además en el entorno familiar, ¿no? Cómo nos movemos, la familia entera, para que esto deja de convertirse en un proyecto de tesis personal a ser ya un proyecto familiar, ¿no? Lo he visto en compañeras de mi departamento y no solo a nivel de estancia, hasta para asistir a un congreso en algún momento, cómo eso lleva a una organización familiar distinta. O sea, definitivamente yo creo que a nadie le puede quedar dudas que es mucho más complicado. Bueno, yo creo que las experiencias que son interesantes. Bueno, yo me gustaría felicitaros porque sois mujeres muy trabajadoras, o sea que me parece aparte que mostrar esa imagen que me parece muy, muy importante. No sé si hay alguna pregunta más. No veo ninguna más. No sé si tenéis algo más que decir, hay alguna pregunta, no sé si nos podemos extender un poquito más. A mí me gustaría resaltar sobre todo algunas cuestiones. Primero porque hemos visto 4 tipos diferentes de tesis, es decir, 4 aproximaciones diferentes a la tesis, es decir, desde la compilación por artículos, Sara tenía una idea y eso es muy importante, habla con los directores y acaba de darle forma. Este curso empieza a partir de la imagen, que les hago analizar unas imágenes, les pido que busquen un tema, ¿no? Y el gran problema siempre es acotar, porque muchas veces pensamos que podemos abarcar así todo, y bueno, ya hay que empezar un poco, bueno, pues, ¿cómo analizamos las imágenes? Mira, por un periodo, en un país, un tema tal. Pues, yo creo que eso ha sido muy importante. Luego creo que había una tesis también más convencional, la de Ana, una convención internacional, la de Emil, es decir, creo que es una diversidad muy interesante. Luego también me ha gustado mucho cómo habéis hablado de la organización. Creo que es muy importante poner de relieve, hacer una tesis, no es una cosa que es como esos típicos trabajos que se hacen las 2 tardes antes o la noche antes y se entrega, no. Una tesis no se acaba y digo, bueno, este fin de semana, este mes me pongo y la acabo, ¿no? Una tesis es un proceso muy largo, de acertar mucho, de equivocarse mucho, muchas veces, de volver para atrás, para adelante, y bueno, pues pensar que estás haciendo la tesis en el momento, pero que la tesis es una proyección, ya hemos dicho, una carrera a medio largo plazo. No sé si tenéis algo más que decir, no sé si puedo despedir ya, no sé si va a aparecer Jesús por ahí de la nada con su voz tenebrosa o... Ahí está. Nuestro Señor. Hola. Hola. Bueno, sí, parece que no hay más preguntas. A mí me ha encantado la mesa, francamente. No es que no es digamos, una opinión o una manera formulada así muy científica ni nada, pero básicamente me ha gustado, me ha parecido muy amena y a mí me parece muy, muy enriquecedora y a jugar por la reacción que ha habido en el chat y quienes se han manifestado directamente hablando a través de micro. Parece que comparte mi opinión el público. Yo me declaro ya fan total de las 4, porque bueno,
efectivamente, yo estoy de acuerdo en que todo es más difícil siendo mujer, y hay también muchos otros factores que pueden influir para hacer las cosas difíciles, pero desde luego ese es uno que hace difícil las cosas mucho más difíciles a más de la mitad de la población del mundo. Felicidades por vuestro trabajo, por vuestra trayectoria, por la manera en que cada uno habéis sabido y sabiendo gestionar vuestras competencias, conoceros cómo sois y cómo tenéis que administrar vuestras fuerzas. Y bueno, básicamente agradeceros que hayáis querido participar, y me gustaría escucharos en muchas más mesas hablando de muchas otras cosas. Y bueno, pero una estáis mucho más avanzadas y otras estáis en etapas más iniciales, pero que a todas tenéis por delante una carrera muy exitosa, ¿vale? También daré las gracias a Miguel, que viene de dar clases y tal, que también a veces algunos hombres también lo tienen difícil las cosas, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos los que estáis escuchando, y en un ratito, en menos de un cuarto de hora, a las 6 españolas, peninsulares, volvemos para la clausura, que en este caso va a tener vamos a llamarle un bonus extra de presentación de un libro, el libro El Imperio de Utopía, realidades de la sociedad estadounidense, del doctor Silvio Weisberg. También daremos algún dato, alguna información respecto a los certificados de asistencia y presentación de pósteres durante la escuela doctoral. ¿Vale? Pues muchas gracias a las ponentes de la mesa, al moderador y a todo el público, y nos vemos en un ratito. Abrazos a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, y que increíble la participación de todas. Felicidades a todos los colegas igual. Igual. Adiós. Venga, mucha salud. Adiós. Muchas gracias, un placer. Éxitos a todos. Un abrazo.